Buenas tardes, mis queridos hermanitos del Grupo ETE. Bendiciones a todos los amados hermanos, Úrsula, Madeleine, Petronila, Vicentina, Lucrecia, Marjorie, María Teresa, Antonia y al hermano Leonardo. Bendiciones, hermanitos. Oro por ustedes, pido a nuestro amado Dios nos ilumine, fluya su Espíritu Santo una vez más esta tarde para que podamos compartir sana doctrina. Damos gracias también, nuestro amado Señor, por tus cuidados, por lo que has proveído hasta hoy para nosotros. Te pedimos una vez más, nos libres de toda adversidad. Bendícenos, Señor, te lo pedimos en el nombre del Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor, amén. Hermanitos queridos, hoy tenemos ya prácticamente la última lección que han desarrollado ustedes aquí en esta semana, que es la lección número 9. Entonces, vamos a resumirla realmente porque el tema es bastante abundante. Y bueno, pues no perdamos más tiempo y vayamos directo al grano. Dice aquí en la unidad número 9, que la tienen ustedes en la página 199, dice, ¿qué hemos aprendido aquí en esta unidad número 9? Dice, al completar esta unidad, usted podrá primero definir los términos de provincia romana y provincia nativa. Y en un mapa de Palestina identificar las provincias nativas, ¿no es cierto?, de donde estaban ubicadas estas provincias. Y identificar lugares como Jerusalén, Lida, Jope, Damasco, Cesarea de Filipo y Cesarea. Ubicar la provincia romana de Judea en un mapa. Bueno, lo referido a esta primera pregunta, tenemos que recurrir al mapa que tenemos en el respaldo número 4. En el respaldo número 4 ustedes tienen un mapa donde pueden ustedes ahí visualizar y ubicar estas provincias, estas ciudades que nos indica aquí. Muy bien, pero quiero acotar algo que es fundamental en esta primera pregunta. Primero, debemos enterarnos, aunque no está en el manual, pero es algo que históricamente ustedes deben conocer. El Imperio Romano en su máximo esplendor llegó a contar con 124 provincias en total. Recordemos que el mundo conocido hasta ese entonces, en los tiempos del Imperio Romano, era Europa, Asia y África. Entonces, en total tenían 124 provincias. Ya conocemos su historia, que territorio que era conquistado, ellos imponían el nombre que a ellos les era más fácil manejar. Muy bien, entonces, luego de esta explicación vamos a identificar qué cosa es una provincia nativa y qué cosa es una provincia romana. Las provincias nativas, nosotros las vamos a considerar para mejor claridad, son todas estas provincias que existieron antes de la conquista del Imperio Romano. Antes de la conquista del Imperio Romano. Y las provincias romanas, ya en su otra versión, vienen a ser obviamente a partir de la conquista de los romanos. ¿No es cierto? Así es el caso que nos explican aquí, por ejemplo, en el caso de las ciudades de Judea y Samaria. Originalmente eran provincias nativas. Estudiamos ya en el primer y segundo libro cómo era la composición de Canaán en esa época, que era el nombre original de Canaán. El nombre de Palestina vino como consecuencia de la conquista del Imperio Romano. Su nombre que pusieron los romanos al país de Canaán fue Filistina, porque los filisteos fueron los guerreros más feroces contra el pueblo de Dios, contra los israelitas. Fue el nombre de humillación que le pusieron, Palestina. Bueno, pero antes de los romanos, ¿cómo estaba dividido el imperio? Recuerden en nuestros primeros libros, teníamos la provincia Galilea, Iturea, ¿no es cierto?, al otro lado del Jordán. Después tenemos Samaria, Judea y Perea. Decápolis no, porque Decápolis no estaba bajo la administración romana. Era otra provincia. Entonces notábamos que habían 5 provincias nativas ahí. Recuerdan en los tiempos de los Herodes. Para este comentario veamos aquí que nos están indicando que referido a la provincia nativa de Samaria y Judea, eran provincias nativas efectivamente antes de la llegada de los romanos. Pero y a partir de los romanos
Ellos solamente tomaron el nombre de la provincia romana de Judea. La provincia romana de Judea con su capital, Cesarea. Su capital, Cesarea. No obstante que Cesarea está en la provincia nativa de Samaria. Ahora sí la explicación. Ahora ya está claro el panorama, hermanos. Entonces, esta es una ciudad muy importante, Cesarea. La ubicación es muy importante porque está dentro ahí en la costa del Mediterráneo y dentro de la logística, dentro de lo utilitario era para los romanos, era un punto muy importante estratégicamente ahí para el comercio y para el desplazamiento de sus tropas. Muy bien, ahora sí ya tenemos la respuesta a la pregunta provincia, a qué cosa es provincia nativa y qué cosa es provincia romana. Repito, provincia nativa antes, como era antes de los romanos. Y provincia romana ya cuando llegaron los romanos y conquistaron este territorio. Muy bien. ¿Qué podemos hablar sobre Cesarea? Su descripción, en la pregunta 2 que nos dice, brevemente describir esta ciudad de Cesarea y su importancia para la expansión misionera de la iglesia primitiva. Por supuesto que tiene que ver muchísimo con la expansión del cristianismo. Hablemos primero de la ciudad. Esta era realmente una metrópoli romana, una metrópoli romana en Palestina. Cuando hablamos de metrópoli, estamos hablando de una gran concentración de personas. Era hablemos, la metrópoli del Perú, Lima, la gran concentración de habitantes. Muy bien. ¿Qué otra característica tenía esta ciudad de Cesarea? Fue edificada, recuerden ustedes, en los tiempos de Herodes. Herodes ahí, los Herodes, siendo idumeos, no romanos, siendo idumeos ellos originalmente, pero le servían al imperio romano, porque ellos, los Herodes, conocían muy bien el idioma y además sabían de las costumbres judías, ¿no es cierto? Entonces los romanos delegaron a los Herodes que administraran ahí a favor de ellos estas regiones. Muy bien. Entonces los Herodes construyeron, como tenían poder económico, construyeron ahí para quedar bien con el emperador, le hicieron hasta un edificio realmente donde adoraban al César romano. Imagínense ustedes esa idolatría. Entonces, decimos que fue edificada por Herodes. Ahí había vivienda oficial para todos los gobernantes romanos, y bueno, pues, y como cuartel militar también tenían ahí sus fuertes, todas estas edificaciones hechas por los Herodes, o exactamente por Herodes el Grande. Edificada, por supuesto, en honor a César Augusto, que era el emperador de esa época, ¿no es cierto?, el emperador de turno. Ya hemos hablado que tenía un templo, efectivamente, para el mismo César. Tenían un enorme anfiteatro. Un enorme anfiteatro viene a ser como un coliseo gigantesco, donde ahí pues es muy probable, de acuerdo a los historiadores, que hayan habido, digamos, luchas entre personas, ¿no? Estas luchas enconadas, que eran unas carnicerías que las tomaban para ellos como un deporte realmente, ¿no es cierto? Incluso hasta fieras contra seres humanos, es decir, barbaridades inenarrables realmente para nuestros tiempos. Era un gran puerto de comercio, ¿no es cierto? Un puerto para el comercio marítimo. Recuerden ustedes que en esos tiempos el principal medio de transporte eran pues los barcos, ¿no es cierto? Las embarcaciones, precisamente por el Mediterráneo. Y obviamente que era el cuartel general del ejército de la provincia romana de Judea, porque ahí tenían pues decenas de miles de soldados pues, para sofocar cualquier rebelión en esa parte de la conquista. Entonces, aquí tenemos otro tema que es la importancia para la expansión de la iglesia primitiva. Por supuesto que muy importante para la expansión de la iglesia primitiva. Recuerden ustedes que la segunda parte de la evangelización comprendía a Judea y Samaria. Así lo pidió el Señor, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué es importante esta ciudad de Cesarea para la expansión de la iglesia?
porque aquí justamente culminó la etapa de la misión a Judea y Samaria. Recordemos la misión de Felipe, ¿no es cierto? Estaban ya todos reunidos ahí en Jerusalén, ¿no es cierto? Atendiendo las mesas de las viudas, ya se habían nombrado a los diáconos, y empieza pues la evangelización. Vino la gran persecución a raíz de la muerte de Esteban, el primer mártir. Y bueno, el segundo paso era precisamente la expansión, o sea, era Judea y Samaria. Estando Felipe, el evangelista, ahí en Judea, es movido por el Espíritu y para que vaya a alcanzar al eunuco, ¿no es cierto? ¿Recuerdan ustedes? Entonces Felipe va a la ciudad de Gaza y al encuentro con el eunuco. La historia ya la hemos conocido, la hemos leído varias veces, y finalmente lo bautiza al eunuco y el eunuco se fue feliz, ¿no es cierto? Ese es como cierra esa parte del relato bíblico. Luego fue levantado, ¿no es cierto? Fue levantado y se le encontró, fue levantado por el Señor, así como fue levantado de no, pero fue aquí transportado, fue levantado desde Gaza hasta la ciudad de Azoto. Ahí continuó Felipe su evangelización exitosa y por supuesto llegó finalmente a Cesarea. Él se instaló ahí y ahí vivió hasta el final de sus días. Recuerden que Felipe se instaló ahí en Cesarea, tenía 4 hijas, las profetisas, ¿no es cierto? Y bueno, su estancia ahí permitió pues justamente alojar a muchos misioneros, que ya veremos un poco más adelante. Pero así la reseña breve. Después, ¿quién fue el encargado también, otro de los encargados a la misión ahí en Judea y Samaria? Exactamente fue Pedro. Pedro, recuerden que estuvo en Lidia, o Lida figura en algunos libros en esta ciudad, y ahí fue donde sanó a Eneas. Después continuó por Jope, la ciudad de Jope, y ahí resucitó a Dorcas. Recuerdan ustedes esta historia, Dorcas. Y luego terminó también en Cesarea, cuando fue llamado por este gentil que era Cornelio, que ya él, no obstante que era un militar romano, él adoraba a Dios, era un tipo que tenía fe en Dios, y supo que Pedro estaba muy cerca y fue movido también por el Espíritu para que viniese Pedro a su casa, y bueno, lo pusiera al tanto del Evangelio y efectivamente lo recibió al Señor como su Señor y Salvador, y fue bautizado él y su familia. Ya el relato, ya ustedes lo han leído y lo conocemos. Muy bien, entonces, aquí hermanos, con lo referido a Pedro, nosotros tenemos que recordar a la vez un hecho muy importante. Jesucristo ya había anticipado que Pedro, ¿no es cierto?, cuando bajaron del monte Hermón, ahí en Iturélico, que por lo que, como lo había reconocido Pedro al Señor Jesucristo, que era el Hijo de Dios, le dijo, a ti te daré las llaves del reino, ¿no es cierto? Ya recuerden ustedes, en el primer discurso de Pedro, ¿no es cierto?, luego de la ascensión del Señor Jesucristo, su primer discurso ahí vino la llenura del Espíritu Santo, que es lo que conocemos como el Pentecostés, al poco tiempo, a los 10 días para ser exactos de la ascensión. Entonces aquí en Cesarea ocurre también un mini Pentecostés, porque también el Espíritu Santo los tocó aquí a Cornelio y a su familia, ¿no? Y fue de gran algarabía ese momento para los discípulos y para los hermanos que estaban ahí en Cesarea. Entonces, este bautismo de Cornelio también es importante que lo tengamos cerca en cuanto al tema de la importancia de Cesarea. Y más adelante viene ya la importancia porque el apóstol Pablo, después de su conversión, empezaron sus viajes misioneros, ¿no es cierto? Acompañado en los viajes por distintos personajes, pero referidos en el segundo y tercer viaje, él trayendo la ofrenda de las iglesias de esa parte de Europa, ¿no es cierto? Venía con varios compañeros de ruta, ¿no es cierto? Con varios misioneros para llevar la ofrenda para ayudar a los hermanos de Jerusalén, ¿no es cierto? Por la hambruna que había profetizado Agabo. Muy bien, entonces ahí a Cesarea llegó en 2 ocasiones. Después ocurre pues que en el tercer viaje va a Jerusalén, no obstante las advertencias que le habían hecho, y es tomado prisionero y regresa encarcelado ahí a Cesarea, y estuvo encarcelado durante 2 años, y él se declaró romano y pidió que sea juzgado allá por la autoridad romana. Aquí su compañero fue Lucas. Lucas aprovechó ese tiempo para ponerse al tanto y con
confirmar toda la información que tenía, que Pablo le había alcanzado respecto al Señor Jesucristo. Ya lo hemos explicado en otras oportunidades. Pablo, 2 años investigando todo. El Evangelio de Lucas lo dice todo, confirma todo lo que referido al Señor Jesucristo. Muy bien. Lucas no conoció personalmente al Señor Jesucristo, pero sí tuvo información de primera mano de Pablo. Así lo entendemos mejor. Luego, ¿qué tenemos, hermano? En el punto 3 dice, hacer una lista de las ocasiones cuando Bernabé consoló a nuevos convertidos. Y bueno, y menciona las formas prácticas en las cuales uno podría ayudar, ¿no es cierto? Basándonos en esta enseñanza. El nombre original de Bernabé realmente fue José, pero ya era costumbre en esas épocas, miren los nombres de Pedro, por ejemplo, Simón, Cefas, y aquí también ocurre algo parecido con José, porque José, su nombre es cambiado al de Bernabé, por las formas de Bernabé. En el griego significa Bernabé hijo de consolación, y su característica era un tipo muy sencillo, muy humilde en sus formas de expresarse, pero amoroso y consolador, ¿no? Llevando consuelo a los oprimidos, llevando consuelo a los alicaídos, si cabe el término, y esa era su característica eh, de dar fortaleza, en todo caso. Entonces, las 4 características fueron, por ejemplo, que de las más resaltantes. Él fue quien presentó a Pablo ante los apóstoles en Jerusalén. Recuerda que Pablo había sido un, un fariseo, ¿no es cierto?, de los más calificados, pero su conversión fue bastante rápida, bastante violenta, cuando se le presentó el Señor, ¿no es cierto? Ya esto es en el capítulo 7. Entonces hubo un cambio radical en cuanto a la creencia en Dios y en Jesucristo, que él no conocía a él. El mismo Señor lo disciplinó, el mismo Señor en espíritu, el Señor Jesucristo, le dio las enseñanzas veamos, los primeros 3 años entre Siria entre Antioquía y Arabia, y después los otros años, 10 años que pasó él en Antioquía, siendo ministrado o discipulado por el Señor Jesucristo, hasta cuando él empieza a predicar, ¿no es cierto?, ahí en Antioquía, y Bernabé es precisamente quien lo presenta ahí en Jerusalén, cuando va Pablo ahí a Jerusalén, eh, tratando de relacionarse con los discípulos, pero los discípulos en ese momento tenían cierto temor aún por él. Y es Bernabé quien lo lleva y les explica qué es lo que ha estado haciendo Pablo, cómo vino su conversión y cómo él ha estado apoyando a la iglesia en Antioquía. Muy bien, hasta ahí la explicación. El punto 2. Veamos que junto a Pablo predicaron el Evangelio a los griegos ahí en forma continua en Antioquía. Bernabé animó a los primeros convertidos gentiles de Antioquía y los aceptó como hermanos cristianos. Así es, hermano. Miren ese valor, esa humildad de Bernabé, ¿no? Y ese compañerismo, esa labor abnegada de, de, de apoyar, de consolar a los recién convertidos. Otro punto más a favor que tenemos aquí de lo que hemos aprendido sobre Bernabé. Él, siendo un gran líder enviado de Jerusalén a Antioquía, pero no monopolizó el liderazgo. ¿No es cierto? Recordemos que fue a buscar a Saulo de Tarso. A Saulo ahí en la ciudad de Tarso, porque él era natal de ahí, Pablo, de Tarso. Y lo llevó a Antioquía para que apoyase la misión, para que enseñase en la iglesia de Antioquía. Ahí Bernabé le dio la oportunidad de aprender y ganar experiencia. Lo animó a Saulo en 2 ocasiones. Recordemos cuando lo presentó ahí, lo que acabamos de comentar, cuando lo presentó a la iglesia de Jerusalén, a los hermanos, ¿no? Y cuando le dio la oportunidad de adquirir experiencias ahí en Antioquía, en el discipulado. Hasta antes del primer viaje misionero, el líder era Bernabé. Y eso lo sabemos porque hemos estudiado ya desde el capítulo 1 de Hechos.
hasta el capítulo 13, ¿no es cierto? Ahí el líder era Bernabé, pero ya las cosas cambian cuando ya se organiza el primer viaje misionero, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en el primer viaje misionero, recuerden ustedes que los hermanos salen de Antioquía de Siria, pero ¿va quién? Va Pablo con Bernabé, y Bernabé lleva a su sobrino, a Juan Marcos. Y el viaje misionero fue a la región de Galacia, ¿no es cierto? Primero pasaron por Chipre y luego, inexplicablemente, al llegar ahí ya a esta parte de Galacia, se regresó Juan Marcos sin mayor explicación. Entonces, le molestó a esto, por supuesto, a Pablo. Pero solamente para recordar que hasta el capítulo 13, el líder es Bernabé. Ya cuando Pablo ahí en Chipre logra evangelizar y bautizar a la autoridad romana que había en Chipre, ¿no es cierto? Ahí el liderazgo lo toma ya Pablo, ¿no es cierto? Y como hemos visto ya en nuestro estudio, que es probablemente que a raíz de esa conversión de este gentil romano, que Saulo pasa y toma el nombre de Pablo realmente, ¿no? Su nombre ya romano, que le va a servir de muchísimo. Muy bien. Entonces, ya a partir del capítulo 14 para adelante, ya en el segundo viaje, por supuesto, ya es Pablo, es el líder en estas ocasiones, ¿no? Entonces, en lo referido a Juan Marcos, ya habíamos comentado que lo acompañó en su primer viaje, ¿no es cierto? Pero veamos aquí la actitud de Bernabé. Eh, en el segundo viaje, nuevamente está saliendo Pablo programándose el viaje entre Pablo y Bernabé, pero Pablo decide no llevar a Juan Marcos por la actitud que había tenido cuando fueron a Galacia, no, sin dar explicaciones, se regresó. Entonces aquí Bernabé se ve obligado a tomar una decisión. Decide consolar a Juan Marcos. Y es con su sobrino, él sabe que necesita una segunda oportunidad. Gran lección, hermano, para nosotros, los cristianos de hoy en día, para todos. La segunda oportunidad. Siempre hay que pensar en eso, hermanos. No hay que abandonar a los hermanos, todos somos pecadores, todos cometemos errores, pero siempre pensar en la segunda o tercera oportunidad quizás. Gran lección de Bernabé aquí, tanto así que decide no acompañarlo a Saulo, porque ya el compañero del segundo viaje de Pablo es Silas. Y Bernabé se va con su sobrino Juan Marcos a la misión nuevamente, a su lugar de origen, que es Chipre. Entonces, estos son los 4 puntos, ¿no es cierto? Aquí el Señor realmente, Jesucristo, fue quien transformó la actitud, hizo el cambio en Juan Marcos, ¿no es cierto? Tanto así que posteriormente Juan Marcos es considerado como bueno para la misión, puesto que ya Pablo y Pedro han visto esos cambios notables y la mejora que había tenido, la madurez en todo caso que había logrado Juan Marcos gracias al Señor. Entonces, eso explica la razón por qué Marcos escribe el Evangelio que ya sabemos que fue inspirado por medio de él, ¿no es cierto? Muy bien. El siguiente paso es, ahí en el punto 3, es una tarea personal. ¿Cómo podemos nosotros apoyar así, consolar como Bernabé, ¿no es cierto? En las iglesias. Es un tema que hagan ustedes sus respuestas, sus anotaciones como corresponde. En el punto 4 dice aquí, en un mapa de Palestina, ubicar la capital de la provincia romana de Siria. Bueno, el mapa adecuado es el que tenemos nosotros en el mapa de 9C, en la lección 9C, en la página 220, ahí tienen un pequeño mapa, un cuadrito, y es fácil identificar ahí a Antioquía, ¿no es cierto? Su ubicación estratégica, ahí en cuanto a la ubicación geográfica, ¿no es cierto? En la costa del Mediterráneo. Antioquía, hermanos, es una ciudad muy importante. Era también otra de las metrópolis, otra de las ciudades muy importantes antes de los romanos y después de los romanos. Una gran concentración de comercio, una gran concentración de intelectuales y un sitio estratégico para todo tipo de comercio y actividad. Entonces, ya sabemos su ubicación, pero nos piden aquí anotar las 4 cosas importantes que sucedieron por primera vez en esa ciudad.
Ya lo hemos repasado, las 4 cosas importantes, hermanos. Eh, pero antes de comentar estas 4 cosas importantes, quiero recordarles que antes de los romanos, antes de la conquista romana, el país de Siria tenía como capital a la ciudad de Damasco. Antes de los romanos. Ya con los romanos, el país siguió llamándose Siria, pero ya la capital romana era Antioquía, que en orden de importancia viene a ser la tercera ciudad más importante del Imperio Romano, porque la primera ciudad en importancia, por supuesto que era Roma, de ahí nacía el Imperio Romano. La segunda ciudad de importancia era Alejandría, Alejandría que está, bueno, estaba ubicada ahí en la costa del mar Mediterráneo, pero pertenecía a la costa de Egipto, ¿no es cierto?, al norte de África. Alejandría, la segunda ciudad en importancia, y la tercera viene a ser Antioquía de Siria. Muy bien, las 4 cosas en importancia son las siguientes. El Evangelio fue predicado a los gentiles ya en forma regular. Por supuesto, ya huelgan comentarios. En el segundo punto, los creyentes fueron llamados por primera vez cristianos. Ahí fue en esa ciudad de Antioquía de Siria donde por primera vez se reconoció, se les llamó cristianos a los creyentes en el Mesías, a los que se recibieron el Evangelio de Jesucristo. En la tercera característica, el tercer punto fue que por primera vez se reunió una ofrenda de amor en base a la identidad de fe para ayudar a los hermanos ahí de Jerusalén. Y el cuarto punto fue que a partir de ahí, y como ya lo hemos comentado, se fijó como punto estratégico Antioquía para las expediciones, para los viajes de evangelización a todo el mundo conocido hasta entonces. Ese fue el punto específico, la ciudad clave para programar, de donde salieron los viajes del misionero del apóstol Pablo. Muy bien, hermanos. Ahora en el punto 5 dice, ya es un tema que ustedes que tienen que desarrollar y completar en casa. Y está referido ahí a los respaldos que tienen ustedes, los respaldos 6A y 6B, que se los voy a pasar ahora aquí por el WhatsApp. Entonces, hermanos, hasta ahí la lección. En resumen, tenemos aquí que bueno, disculpen el lapsus, tenemos que la gran comisión que nos encargó el Señor Jesucristo se cumplieron, ¿no es cierto? Porque ya hemos visto en el capítulo 1 de Hechos, 1:8 para ser exactos, ¿no? La misión a Jerusalén, la misión que está desde el capítulo 1 al capítulo 7 con la muerte de Esteban, ¿no? El capítulo que viene a ser el cumplimiento de la primera comisión en Judea. Luego del capítulo 8 al capítulo 12, que es la misión a Judea y Samaria, y finalmente del capítulo 14, o del capítulo 14, sí, efectivamente, al capítulo 28, al final del libro de los Hechos, que es a la misión de Pablo hasta lo último.